Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Bendiciones, Dios te bendiga en esta preciosa noche. Te damos la bienvenida a tu casa, Iglesia de Dios en Gadi. En esta noche estaremos compartiendo la palabra de Dios. Estaremos estudiando en el libro de Juan, capítulo 2, verso 23 y algunos versos más. Estaremos hablando de Jesús y Nicodemo. Vamos a estudiar algunos pasajes de la palabra para así comprender un poquito más de lo que era la vida de Jesús y cómo Jesús conocía a los hombres. Porque la Biblia dice que Él conocía a todos los hombres. Entonces muchas veces nosotros venimos delante del Señor y queremos quizá impresionar a Dios con palabrería, queremos impresionar al Señor diciéndole cosas bonitas, pero Jesús no conoce. Dios te conoce a ti y me conoce a mí y sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Por eso yo te pido en esta noche que oremos para que así el Señor esté trayendo palabra a nuestras vidas en esta noche y así podamos comprender este estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Señor, yo te pido que tú pases un carbón encendido por mis labios, porque yo quiero, Señor, también ser edificado en esta noche con esta palabra poderosa que tú nos tienes a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira a cada persona, Señor, que se está conectando ahora. Bendícele, Padre amado. Sánale si están enfermos. Prospérale, Señor, si tienen necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a leer en Juan capítulo 2, verso 23 en adelante. Dice la palabra de Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias. Vemos en esta preciosa noche que Jesús se encuentra en un lugar haciendo lo que él sabía hacer: milagros, sanando enfermos, libertando cautivos y predicando las buenas nuevas de salvación a las personas. Vemos que Jesús se encuentra con un hombre que dice la palabra que era principal de los sacerdotes. Era un hombre estudiado, era un hombre que conocía la palabra, era un hombre que conocía que lo que Jesús estaba haciendo no podía venir de hombre, sino que venía de Dios, porque nadie podía hacer los milagros que él hacía si Dios no lo enviaba. Dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemos, dignatario de los judíos. Vamos a ver qué eran, dice, qué eran los judíos, qué eran los fariseos. Un fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. Este hombre era un doctor de la ley, era un hombre estudioso de la palabra, era un hombre que había dedicado mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios. Dice, generalmente se interesaba más por las manifestaciones externas de esos preceptos que por seguir espiritualmente la ley. Este hombre, dice la Biblia, que él miraba más los milagros, miraba más y ponía más atención a las manifestaciones de la gloria de Dios que a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Muchas personas siempre están observando las manifestaciones de la gloria de Dios. Están observando las bendiciones, están observando los médicos, los paralíticos que se levantan, los ciegos que abren los ojos, pero nunca se detienen a entregarle su corazón al Señor. La Biblia dice que muchas personas seguían a Jesús. Unos lo seguían por los panes y los peces, otros lo seguían por los milagros que él hacía, otros lo seguían por las necesidades que tenían, otros lo seguían para murmurar, sí, para murmurar, para ver lo que él hacía y entonces empezar a compartirlo con otros y empezar a murmurar de cómo lo hacía, de si lo hacía bien, si lo hacía mal. Muchas personas en este mundo también actúan así. Actúan como Nicodemos, actúan como los fariseos, actúan como muchas personas que están ajenos de lo que es la voluntad de Dios, pero sí ellos están pendientes a qué se está haciendo. No sé si me entiende. Hay muchas personas que cuestionan a otros. Lo empiezan a cuestionar por lo que hacen o lo que no hacen. Pero nunca proponen su corazón a servirle a Dios. No se acercan a Jesús para que Jesús le enseñe el camino a Dios, sino para ver qué está haciendo Jesús, o qué está sanando Jesús, o a quién está libertando Jesús. En buen dominicano, a estas personas le llaman pendencieros, a estas personas le llaman chismosos, a estas personas le llaman gente que salen a buscar manifestaciones y no tener una relación personal con Dios. Eso pasaba con este hombre. Este hombre, al ser, aún siendo doctor de la ley, conociendo la palabra, Jesús lo confrontó.
Dice que este vino de noche y le dijo, oigan las palabras, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oigan el conocimiento. Él reconocía que Jesús venía de Dios, pero la palabra dice que vino a él de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque era una persona muy conocida, era un judío, era un doctor de la ley. Los fariseos en aquel entonces no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús, aún sabiendo que lo que Jesús hacía venía de Dios. Dice que ellos no le daban, como dicen en buen dominicano, no le daban la gloria a Jesús de que él era un hombre que venía de Dios. Entonces él se acerca a Jesús de noche y le viene con estas palabras sazonadas y le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace los milagros ni las maravillas que tú estás haciendo si Dios no está con él. Pero Jesús, como dice la palabra, conociendo a todos los hombres, en vez de decirle muchas gracias, Nicodemo, por tu reconocimiento a mi ministerio, lo que le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Jesús le responde a sus palabras lisonjeras, a sus palabras de halago, le responde con una confrontación, diciéndole, te es necesario, Nicodemos, nacer de nuevo. Nicodemos inmediatamente le refuta y le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso entrará por segunda vez al vientre de su madre y nacerá? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios. En esta parte, a mí me gusta mucho esta parte. Nicodemo se refiere al nacimiento natural y entendió que Jesús le hablaba del nacimiento natural. Pero Jesús le dice, no, es necesario nacer de nuevo. Y le explica que hay que nacer de agua y de espíritu. ¿Qué es el nacimiento de agua? El nacimiento de agua es el nacimiento natural. Cuando la mujer está embarazada, dice que rompe fuente, empieza a salir agua, entonces viene y nace la criatura. ¿Ah? Este es el nacimiento por agua, nacimiento natural. Todas las personas nacen por este nacimiento de agua, que es el nacimiento natural, pero no todos nacen del Espíritu. Entonces le dice, te es necesario nacer de agua y de Espíritu. ¿Quién es el que nace en el Espíritu? Todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón y lo deja que more en su vida y le transforme y lo cambie, estas personas han nacido de nuevo. Decía un estudioso de la palabra de Dios que que hay hombres que nacen una vez y mueren dos veces. Y hay otros que nacen dos veces y mueren una sola vez. Te explico. ¿Quién nace una vez y muere dos veces? Aquel que nace de manera natural, nace de agua, vive una vida perdida en este mundo. Cuando le llega la muerte, se va sin Cristo, muere una vez, pero la Biblia dice que después viene lo que es la muerte segunda. Esa persona, por no haber reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador,
esa persona se fue a la muerte sin Jesús. Entonces cuando venga la resurrección, y dice la Biblia que cuando empiecen los muertos a entregar a sus muertos y el Hades a entregar a sus muertos, esta persona va a resucitar y va a ser juzgada por lo que cometió en esta tierra. Entonces dice que será juzgado, será condenado. Entonces viene lo que es la muerte segunda. Por eso te digo que hay personas que nacen una vez y mueren dos veces. Mueren naturalmente y mueren espiritualmente. Y hay otras que nacen dos veces y mueren una sola vez. ¿Quién es el que nace dos veces y muere una sola vez? Sencillo. El que nace del nacimiento de agua, nace una vez en la carne, y cuando entrega su vida a Jesús, nace de nuevo en el Espíritu. Viene un cambio, viene una transformación en su vida, y esta persona, al nacer en el Espíritu, entonces ya está exento a la muerte segunda, porque ya va a tener vida y vida en abundancia. Cuando Jesús venga por su iglesia y levante su iglesia, y este hombre, si está vivo, será levantado y llevado al Padre, y si está muerto, dice que resucitará y vendrá delante de Dios y entrará al gozo de su Señor. Este hombre solamente murió una sola vez. La muerte natural, que todos vamos a pasar por eso, vamos a morir naturalmente, pero espiritualmente este hombre va a vivir. Por eso te digo en esta noche, procura con diligencia nacer una vez, ya la que naciste, y morir una sola vez y no dos veces. Para tú no morir dos veces, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida de plenitud en el Espíritu. Entonces tú podrás gozar en aquel día de la salvación y la vida eterna. Dios. Ya para finalizar, yo te voy a pedir que esté anotando estos versos y lo estés estudiando. Y te voy a dejar unas cuantas preguntas para que así tú, estudiando el capítulo completo, si el Juan capítulo 2, verso 23, y del 3 al 15, tú saques las siguientes y puedas llenar las siguientes preguntas que te haré en esta noche. Así tendrás un mayor conocimiento de lo que es la vida de Nicodemos y cómo Jesús confrontó a este doctor de la ley, que aún él conociendo la palabra, que aún él conociendo los misterios a su entender de la palabra de Dios, una palabra tan sencilla como la que le dijo Jesús, que tenía que nacer de nuevo, él no la entendía. Así muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos revele qué dice ese texto, el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Yo te voy a pedir, como te dije anteriormente, te leas el capítulo 2 y te leas el capítulo 3 del verso 1 hasta el verso 15. Y anota las siguientes preguntas que te haré. ¿En qué consistía la fe de los que creyeron en Jesús durante la fiesta de las Pascuas? ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? Vemos que dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos, es decir, no confiaba en ellos. ¿Por qué Jesús no confía en muchos hombres? Segundo, ¿qué quería decir Jesús cuando dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Cómo lo entendió Nicodemos y en qué consistía su error?
¿qué dificultades podría tener Nicodemos como fariseo para aceptar lo que Jesús le decía? Número 3, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que el nuevo nacimiento tenía que ser de agua y de espíritu? Justifique suficientemente bien esta respuesta. Yo te dije, te expliqué lo del nuevo nacimiento y lo del nacimiento de agua. Es bueno que tú te empape bien de esta respuesta. Y número 4, ¿por qué el Señor mencionó el caso de la serpiente de bronce en este punto de su argumentación con Nicodemos? Explique el paralelismo entre la serpiente de bronce y la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente, número 5, en este pasaje hemos considerado dos cosas que son necesarias. ¿Cuáles son? Es la pregunta. Explique la importancia de cada una. Dos cosas son necesarias. Explique el pasaje. ¿Cuáles son? Y explique la importancia de cada una. Yo te doy gracias por permitirme una vez más estar compartiendo la palabra de Dios contigo. Bendigo cada persona que ha estado pendiente a estos estudios. Yo te pido que compartas con otro lo que tú aprendes de la palabra de Dios. Que no seas solamente un oidor o un estudioso de la palabra, sino que puedas compartir con otros lo que Dios te ha dado. Muchas personas allá afuera necesitan una palabra fresca, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de cambio, de transformación, y solamente nosotros podemos hacerlo si entendemos lo que dice la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros hemos nacido de agua y de espíritu. Yo te pido en esta hora que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias por permitirme una vez más, Señor, exponer tu palabra, Señor, estudiarla junto con mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona que ha escuchado, Señor, esta palabra, venga a su vida un deseo de seguir escudriñando las Escrituras, Señor, de seguir escudriñando tu palabra para que así puedan entenderla y puedan compartirla con otros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Señor, en cada vida que está prestando atención a este mensaje en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no conoces al Señor y quieres oración, ahí debajo están los teléfonos de nuestra iglesia, Iglesia de Dios en Gadi, tu casa. Esperamos que haya sido de bendición este corto estudio de la palabra de Dios. Por razón de tiempo no podemos seguir abordando todo el capítulo. Por eso te pido en esta noche que te leas el capítulo 2 y el capítulo 3 de San Juan para que puedas entender lo que Jesús realmente quería decirle a este doctor de la ley. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra ocasión. Iglesia de Dios en Gadi, ahora en casa. Conéctate a todas nuestras redes sociales y recibe el mensaje de Dios. Ahora puedes conectarte con nosotros en YouTube. Escribe Iglesia de Dios en Gadi. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.